Buenas tardes, soy Mario de Lama Navidad y en este vídeo analizaré brevemente el laberinto de fortuna de Juan de Mena. Antes de nada, debemos hacer una introducción al nuevo siglo en el que nos adentramos, el XV, que en buena parte va a seguir la lógica que analizábamos en los últimos vídeos. En primer lugar, debemos considerar el desarrollo del humanismo y la influencia que comienza a ejercer en España. Habitualmente se ha dicho que el humanismo es un movimiento intelectual, cultural y artístico que surge en Europa durante el Renacimiento, a finales del XIV y principios del XV. Su origen se encontraría en Italia, especialmente en ciudades como Florencia, Venecia y Roma, y está marcado por un renovado interés en la literatura, el arte, la filosofía de la antigüedad clásica, griega y romana. También se ha señalado cómo va a afectar el proceso de la caída de Constantinopla en 1453 y el exilio de los intelectuales bizantinos a Italia, incentivando la recuperación de los textos clásicos. Los humanistas van a ver en estos textos fuentes de conocimiento y modelos cívicos. Al poner el hombre como centro, se va a valorar la capacidad de razonamiento. Surgen las humanidades como ciencia, entre ellas la filología, ante la necesidad de fijar, corregir y comentar los textos. Siendo todo esto cierto, no debemos conformarnos con este relato ausente de patrones ideológicos. Tenemos, por tanto, que pensar este proceso desde un lugar otro. Lo que se ha convenido en llamar Renacimiento es, ante todo, un proceso cultural que surge a partir de un primer asentamiento de las relaciones de producción burguesas en las ciudades y que, partiendo de Italia, se va extendiendo por Europa con sus pertinentes particularidades en cada estado. No digo proceso ideológico porque, como ya he dicho, todo proceso es ideológico, y así con lo de cultural especifico un poco. En cualquier caso, todo ello va a suponer una secularización de la cultura, como ya veíamos que venía ocurriendo desde antes en los otros vídeos, y en consecuencia el hombre se coloca como centro y viene a sustituir a Dios, cuya única verdad era la única. Esto va a provocar una búsqueda de esas nuevas verdades a través de la ciencia, que evidentemente lleva a tensiones con la Iglesia. Aquí en España tenemos un caso muy claro como es el de la Inquisición. Evidentemente también con la literatura, que viene a tematizar los nuevos discursos. Por eso decía en el segundo de los vídeos del canal que la literatura medieval no existe como tal, pues en los textos feudales solo se lee la verdad única de Dios y no de los sujetos libres que ahora comienzan a producirse. Como sabemos, la burguesía necesita sustituir la jerarquía de sangre por otro categorizador que permita su ascenso social, que va a ser la noción de alma. Son las mismas relaciones de producción burguesas las que segregan la noción de alma, enfrentadas a las relaciones de producción feudales que segregan la noción de sangre en una relación dialéctica y coexistencia contradictoria. A la par, estas relaciones de producción producen sus respectivas matrices ideológicas, animismo y organicismo. Recordemos que una matriz ideológica es el funcionamiento del nivel ideológico bajo unas relaciones de producción dadas, de modo que el enfrentamiento en el nivel ideológico se va a producir en la transición entre estas dos matrices a modo de conflicto de las relaciones de producción feudales y burguesas, que es la verdadera lucha. Siguiendo a Lacan, podemos establecer un paralelo entre el nivel político y el registro de lo simbólico. Por otro lado, las relaciones de producción serían lo real, aquello que no se nombra y sin embargo constituye. Son estas relaciones las que producen el inconsciente ideológico que se tematiza a nivel político y así simbólico en los textos y demás discursos que vienen a legitimar las relaciones de producción que la transición se disputa. Por su parte, en el inconsciente ideológico encontraríamos los tres registros de lo simbólico, lo real y lo imaginario, de forma que las tensiones que ocurren en el inconsciente se deben a la coexistencia de estos mismos tres registros. Coexistencia, por otro lado, contradictoria, pero inseparable, pues ninguno de los registros o niveles funciona sin los otros. Como el inconsciente ideológico
es precisamente inconsciente y este es producido por las relaciones de producción, podemos decir que dichas relaciones se vuelven invisibles porque esas mismas relaciones buscan, por su propio funcionamiento interno, volverse invisibles y presentarse como estado natural del hombre para hacerse inalterables, que es precisamente lo que nos ocurre con el capitalismo. No debemos, sin embargo, equiparar el registro de lo imaginario con el inconsciente ideológico, pues si bien es cierto que para Althusser la ideología está en lo imaginario, la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el espejo, siguiendo a Lacan, para Juan Carlos Rodríguez, dentro del inconsciente ideológico se encuentran los tres registros al mismo tiempo, produciéndose las tensiones. Como en la transición el nivel económico es de la burguesía y el político de la nobleza, la última va a reprimir a la primera. A la par, el nivel ideológico, animismo, opaca ese mismo nivel económico que le produce. Dicho de otra forma, lo real se opaca por la ideología y se reprime por lo simbólico. Y no digo que se opaca por lo imaginario, porque nivel ideológico y registro de lo imaginario solo se identifican como elaboración de la matriz ideológica, pero no como inconsciente ideológico que incluye, ya digo, los tres registros, aunque este inconsciente esté lleno de la matriz. Dicho todo esto, espero no haberme equivocado en nada porque es bastante complejo. Y ahora volvemos a Españita, donde la matriz ideológica que produce las relaciones de producción burguesas, el animismo, vería sus limitaciones en la formación del Estado absolutista, pues se sacraliza a nivel superestructural para enfrentar a esa misma burguesía. Pero como digo, está lleno de contradicciones, porque el Estado absolutista se propone inconscientemente efectuar las transformaciones necesarias para establecer las relaciones burguesas sobre las feudales, y a la par va a segregar dos apartados como son el ejército y la burocracia como una materialización de la esfera pública, esfera que como sabemos solo existe desde las relaciones de producción burguesas. Al reafirmar la división entre la esfera pública y la privada, por su propio funcionamiento interno, queda la burguesía como legitimadora y constituyente del espacio público y la academia de lo privado, provocando tensiones que realmente no las ha abandonado. Por ejemplo, que la RAE se muestre rehúsa al lenguaje inclusivo no va a impedir que el espacio público luche por su oficialización. De modo que también lo público espera de lo privado una aceptación para terminar su legitimización. Y aquí entraría el debate entre las conquistas y las concesiones. En cualquier caso, el Estado absolutista va a servir a un nivel de base a la burguesía y a un nivel superestructural a la nobleza. Y a partir de ahí se producen las mencionadas contradicciones. No es tontería el Estado absolutista. Ya veíamos las tensiones entre nobleza y población judía en otros vídeos a partir de su alianza con la burguesía. En 1391 se va a producir una inmensa masacre al pueblo judío y van a seguir aumentando las persecuciones hasta que se les expulse en 1492. La expulsión de los moriscos, aunque se va a producir un siglo después, sigue realmente la misma lógica del Estado absolutista en un intento de restaurar aquella idea organicista de la proporción armónica a partir de la idea del Estado como cuerpo orgánico y la Iglesia como Estado, y por tanto también la Iglesia como cuerpo orgánico. También, a partir de aquí, se va a entender la lucha contra el protestantismo, o lo que es lo mismo, la lucha entre la reforma protestante o luterana y la contrarreforma, porque va a ser el protestantismo quien vaya a rechazar la idea de la Iglesia como cuerpo orgánico. Juan Carlos Rodríguez va a explicar que si el cuerpo humano solo se curaba a través de las sangrías, esto es, expulsando los malos humores de la sangre, de la misma manera, el cuerpo social solo podía curarse a través de la sangría, es decir, expulsando las malas sangres o las sangres contagiadas por los malos humores. Pero no se trató solo de expulsar a los judíos o a los moriscos, sino de perseguir a las supuestas almas bellas y libres que en realidad no serían más que sangre corrompida a su vez, tal que Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Permitir la libertad de las almas bellas supone un ataque al cuerpo de la Iglesia y al cuerpo de la nobleza. De ahí que los índices inquisitoriales a los libros se dirigiesen más a los textos religiosos que a los laicos.
La nobleza va a agarrarse con fuerza al poder ante los embistes de la burguesía. Durante el reinado de Juan II de Castilla, el degollamiento público de Álvaro de Luna, quien había defendido a conversos y mercadores, va a suponer un símbolo de una nueva derrota de la burguesía incipiente. A su vez, o por otro lado, mejor dicho, el reinado de Enrique IV de Trastámara se verá atravesado por la farsa de Ávila en 1465, por la cual se va a proclamar a Alfonso, su hermano menor, rey de Asturias. Esto se debe a un presunto reparto injusto del poder entre los nobles, por lo que el marqués de Villena va a atentar contra Enrique, más que nada el control de los latifundios y por tanto la vida económica. También un intento de acotar las relaciones de producción, aunque irónicamente parece ser que su control económico, es decir, el de la nobleza, se basaba o se realizaba a través de agentes judíos contra quienes precisamente atentarían, ¿no? Es decir, que se autodestruyen, porque una vez expulsados los judíos, los nobles pierden su poder sobre la vida económica y no les queda otra que agarrarse a la superestructura como puedan. Parece que no le ha sido tan mal, porque aquí en España todavía tenemos un rey como jefe de Estado. En cualquier caso, en 1474 Isabel la Católica, que es la hermana de Enrique, sube al trono. Previamente se había casado en 1469 con Fernando de Aragón y en 1479 se unen los dos reinos. Pero esta unión al principio era un poco débil porque todavía a nivel de fueros y leyes seguía separado. En 1478 se va a establecer por concilio eclesiástico la supremacía del Estado sobre la Iglesia, y así la creación del Estado moderno del que hablaba antes, y con ello el imperio, la toma de Granada, América, expulsión de judíos, la gramática de Nebrija, etc. Pero ahora volvemos con Juan de Mena, que nace en 1411 y fallece en 1456, de modo que su vida va a coincidir con el reinado de Juan II de Castilla. Juan de Mena va a nacer en Córdoba, en una familia de presunto origen converso. Va a estudiar en Salamanca y más tarde va a viajar a Roma, donde se va a empapar del humanismo. De vuelta a Castilla va a ser secretario de Juan II y protegido de Álvaro de Luna. Juan de Mena entrega a Juan II el manuscrito del Laberinto de Fortuna supuestamente en 1444, aunque parece que no se imprime hasta 40 años después. Se trata de un poema alegórico de una compleja estructura, donde el poeta es raptado por Pelona, que es la diosa romana de la guerra, y es abandonado en un desierto. La providencia le guía y le enseña el mundo conocido. Más tarde va a llegar al Palacio de Fortuna, que es la diosa romana de la suerte, ya sea buena o mala suerte, donde ve las tres ruedas de la historia: pasado, presente y futuro. En la primera van a aparecer personajes mitológicos y extranjeros. En la segunda, la historia peninsular. Y en la tercera se va a profetizar el esplendoroso porvenir de Castilla bajo el mandato de Juan II y Álvaro de Luna, que precisamente Juan de Mena va a dedicarle al rey su poema, ¿no? Además de todo el tema mitológico, que está de más explicar en conexión con el humanismo, aquí Juan de Mena básicamente quiere, por un lado, demostrar lo listo que es, y por otro lado, realizar propaganda de su rey y el válido contra los nobles que atentan contra ellos. Son varias las contradicciones. La producción de Juan de Mena viene a realizar una defensa de la ideología segregada desde las relaciones de producción burguesas y que exporta desde Italia, conociendo con certeza la Divina Comedia. A la par, va a atacar a los nobles que quieren derrocar a su rey. Aquí en realidad todo el mundo está conjurando contra su propia destrucción. La nobleza ataca a la corona y la corona a la nobleza, mientras la burguesía, que es defendida por Álvaro de Luna, es decir, parte de la corona, se lo está pasando pipa. Y es que esto es aún más gracioso si efectivamente Mena fuera de origen judío-converso. Pues ya he dicho que Luna defendía conversos y mercaderes, de nuevo atentando contra sí mismo. El título de la obra es difuso. La obra en realidad se trata más bien de un ensalzamiento político y panfleto didáctico y una reflexión sobre la fortuna. Sin embargo, en mi opinión, el título es un síntoma de la alienación del individuo a partir de las relaciones de producción burguesas, de modo que se siente perdido y atado al azar antes que a un Dios todopoderoso,
benevolente, etc. En realidad no se aleja mucho de la visión del libro del Buen Amor o del conde Lucanor, donde uno tiene que apañárselas para sobrevivir en un laberinto de difícil solución. Me despido, espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Saludos.